Presidente del INAU, Bravo. que nos visita. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento, gracias por invitarme. Por favor, un placer, como siempre. Poníamos recién algunos ejemplos de celebridades mundiales, ¿verdad? Que a veces sirven como para vestir o ilustrar un tema, pero que es un tema del mundo cotidiano, de todo el mundo. La gente no hace falta ser ni una estrella ni un millonario para adoptar un niño o una niña. Que quede claro eso, pero siempre nos gusta llamar la atención con personalidades que son influencia o ejemplo para mucha gente. Si vos tuvieras que definir cuál es el estado del tema de la adopción hoy en el Uruguay, Pablo, a partir de tu experiencia ahora en este cargo en el INAU, ¿cómo lo describirías? Yo diría que estamos frente a un instituto muy noble que es el de la adopción, por muchas razones que creo que son de sentido común y que seguramente nadie ignora y que implican la capacidad de amor que mucha gente tiene y que no puede concretar por distintas circunstancias a partir de, una situación de filiación natural, digamos, o concretada desde el punto de vista biológico, y que en todo caso, por lo tanto, puede llegar a hacerla efectiva a través de este instituto que implica, la generación de un estatuto jurídico equivalente al de la filiación legítima, ¿verdad? Con todos los derechos desde el punto de vista de los derechos civiles, de los derechos de familia, de los derechos sucesorios, exactamente, pero que sin embargo, creo yo, esa capacidad de amor, que es muy importante en el Uruguay y que anida en mucha gente y que hay mucha gente que está dispuesta a concretarla en un proceso de adopción, sin embargo, desde el Estado me parece que tenemos mucha materia pendiente en cuanto a dinamizar el régimen de las adopciones y por lo tanto a que se pueda esto concretar en términos mucho más eficientes de lo que ocurre hoy. Claro, hay un gran desafío por delante entonces. Absolutamente. Pablo, grosso modo, y no importa si no son exactos los números, pero más o menos para tener idea, ¿no? ¿Cuántos niños, niñas, adolescentes están hoy esperando ser adoptados y cuántas parejas o personas estarían intentando adoptar? Más o menos, ¿qué desfasaje hay en los...? En números muy redondos, 400 y 400. Ahí está. Entonces alguien diría, bueno, es muy fácil. Dale uno cada uno. Sí, sí. Claro. Y ya No es está. así. No funciona así. Porque las 400 familias o personas, no necesariamente familias, que se presentaron al INAU y que manifestaron su voluntad de adoptar, están en lo que se llama un proceso de valoración que es bastante lento y que venía muy atrasado y que sigue atrasado y que estamos tratando de actualizar. Todo lo que concierne a los talleres que se hacen con las familias, las entrevistas con los psicólogos, con los asistentes sociales, etc. Y por otro lado están los niños y adolescentes, porque no son solo niños, que están en condiciones de ser adoptados porque fueron declarados como adoptables por la justicia. El proceso de adopción es un proceso complejo, no es un proceso lineal. Sí, sí. Hay instancias que se cumplen en INAU, que tienen que ver con la valoración de las familias. Hay instancias que se cumplen en la justicia. La justicia de familia es la que tiene la última palabra. ¿La primera ventanilla donde voy cuál es? ¿La del juzgado o la del INAU? En lo que sería un procedimiento tipo, digamos así, es el INAU. O sea, es decir, las familias se presentan al INAU, manifiestan su voluntad de adoptar y allí empieza esa etapa de la valoración, que termina esa etapa en la inscripción en un registro que se llama RUA, Registro Único de Adoptantes. Esa es una parte. Se supone que por otra parte hay niños que son declarados en adoptabilidad por la justicia, o sea que están en condiciones de ser adoptados. Allí el INAU, después de valorar a las familias, hace lo que se llama la integración, o sea, la tenencia provisoria, no es la adopción definitiva. Es la tenencia provisoria se adaptan. por el plazo de un año, ¿verdad? Es un proceso lento, con la autorización del juez, y en determinado momento el INAU le dice a esa familia, bueno, usted ya está en condiciones de adoptar, vaya a la justicia y pida la adopción plena. Y entonces la familia va al juez de familia y va con toda la documentación y hace el trámite de adopción plena y el tema... ¿Cuánto se acaba. tarda? ¿Cuánto Eso, tarda? desde que tocan la Claro, ventanilla hasta que de hasta que repente llegan. Bueno, en el tema de la valoración de las familias, en el proceso que se cumple en INAU, O sea, antes de la tenencia Provisoria. nosotros nos encontramos con un atraso de 4 años. Cuando yo asumí el 1 de abril, se estaban valorando familias que se habían presentado en el 2016. Ay, 4 años de atraso. O sea, en estos últimos 4 años, ¿cuántos niños fueron adoptados? Estamos hablando de un promedio de 100 niños o 110 niños, más o menos, Claro. por año, por lo menos en lo que yo decía tenencia provisoria. Que la tenencia Claro. provisoria, se podría decir, es casi definitiva. Puede ser que haya una marcha atrás, la hay en muchos casos, Hay. pero en un proceso normal, que no tiene mayores dificultades, esa tenencia provisoria, si todo marcha bien, como se supone que tiene que marchar, porque además por algo nos tomamos tanto tiempo para valorar a las familias, para llegar a la conclusión de que esas familias son ¿no idóneas. es demasiado? ¿No es demasiado 4 años? Muchísimo.
No, Y Pablo, es demasiado, ¿verdad? no, es muchísimo. Por eso la ley de urgencia estableció Sí. un plazo máximo de 18 meses, que ya es más que suficiente. Yo Claro. siempre digo lo mismo. Si el Estado en 18 meses no es capaz de llegar a la conclusión de que una familia está en condiciones o no de adoptar un niño, entonces es un Estado muy Pero ineficiente. esto ya está vigente, Pablo. Lo de los Eso está 18 meses. vigente. O sea, si yo hoy inicio la cuestión, el trámite, la ley me protege, me ampara para que en 18 meses... INAU diga si tú estás en condiciones de adoptar o no. Ahora, sin embargo, arrastramos ese atraso del año 2016, lo hemos venido acortando, pero todavía estamos valorando familias. Cuando digo valorando, Claro. digo analizando la situación Esas de familias familias que quedaron pendientes, digamos. del 2018. Ahora yo Nos venimos quiero saber- acercando al presente. Ah, Yo te ¿verdad? quiero consultar, ¿qué tan difícil es para una persona sola adoptar un niño? ¿Tiene más requisitos que una pareja? No necesariamente. Si esa persona, lo que llamaríamos un hogar monoparental, un hombre, Sí. una mujer, se presenta y manifiesta su voluntad de adoptar, el INAU, digamos, juzga a esa persona, capaz que la Sí. palabra no es, el verbo no es juzgar, pero sí analiza Evalúa. la realidad de esa persona o en todo caso estudia su capacidad de dar contención, manutención, de darle a un niño todo lo que le tiene que dar, seguramente lo va a medir con la misma vara que a lo que Sí. llamamos una familia tipo, de padre y madre. ¿Qué ¿verdad? pasa cuando yo, por ejemplo, voy, me anoto, yo vivo en Argentina, soy uruguaya, tengo mi casa acá también, voy y vengo, pero la verdad es que quizás vengo 3, 4 veces al año a Uruguay y quiero adoptar en Uruguay. ¿Qué tendría que hacer? ¿Tendría que instalarme acá ese año que digamos que hay una 18 evaluación meses. entre para ver si yo me llevo bien con el niño, si el niño se adapta a mí? ¿Cómo hago? ¿Puedo hacerlo? Tú sos extranjera uruguaya, No, yo ¿cómo soy es el uruguaya, ejemplo? yo Sí. soy uruguaya. Vivo en Argentina hace 28 años. Ajá. Bueno, Pero voy y vengo, pero no estoy instalada en Uruguay para porque los que trabajo tienen allá. residencia en otro país, está lo que llaman el Instituto de la Adopción Internacional, Ujú. que es un mecanismo bastante más complejo, que estamos queriendo también ahora dinamizar. Hace muchos años, por ejemplo, no quiero decir cuántos, pero muchos años que no se otorga una adopción internacional en el Uruguay. Ah, O mirá. sea, eso Claro. sería un niño o niño uruguayo adoptado Claro. por alguien que vive en el No, que es extranjero. así, Exacto, no, pero en el exacto. caso de Ana, Ana es uruguaya y Sí, quiere sí. adoptar un niño uruguayo. Lo único es que vive la mayor parte del año en Buenos Aires. A ver, legalmente es perfectamente posible. Sí. Bien. Seguramente se aplique, repito, por el tema de que, a ver, tú no tenés residencia constituida en el PBI, tú vivís en otro lado. Vivo en otro lado. Vivís en otro país, bueno, seguramente ahí se apliquen los Bien. requisitos Pablo, de la adopción internacional. hace pocos días nos visitaba acá en el programa Reque Newsom, que es un basquetbolista, no sé si lo ubicás, que dentro de su historia de vida, él con su señora adoptaron a un niño del INAU, un niño que había sido devuelto. Sí. Se lo habían llevado en ese régimen del año, ¿no? Ajá. Y lo devolvieron. Sí. Y nos contó una historia muy interesante. Y yo ahora te quería compartir un breve audio de 30 segundos con un mensaje de Reque Newsom que dice así, vamos a escucharlo. Para la gente que no puede tener hijos, o lo que sea, realmente tiene que mirar a INAU o MATI. Entonces, porque hay gente que realmente que puede ayudar en el tema que si vos solo tienes un hijo, solo tienes un niño en su casa para cuidarlo, para mostrar otras cosas, ¿entendés? Eso ayuda mucho. Entonces, la gente que no puede tener hijos, realmente mira INAU, mira MATI, porque hay niños que realmente necesitan un hogar con estabilidad y amor. Bueno, un poco el mensaje, de repente gente que, como decías vos, desde el punto de vista biológico se le complica y que se endeuda y que se mete en un tema tratamientos, costoso, en tratamientos, cosas costoso de todo costosas, punto ¿no? de vista, ¿verdad? Miren al INAU, ¿qué opinas de este mensaje? Bueno, lo escuché un poco defectuosamente y además el tono... Sí, estaba Un muy acento bajo el raro. volumen por ser acá en el extranjero, piso, pero el mensaje se es ese, distorsiona ¿no? un poco, pero miren al entendí INAU, el dice, o sentido. sea, No, bueno, y está dejen muy bien. de pagar No, y no, empecé Bienvenido, Es así. por Ayer supuesto. Es empecé decir, gimnasio el y derecho me uruguayo da veía todas las y eso garantías, lo el muscular régimen, el zarpado, Código de la Niñez calambre, bueno. está establecido muy claramente cómo es el mecanismo y el sistema y el proceso de la adopción. La justicia da garantías. El proceso de adopción del INAU, me quedó Sí. Sí. trunca la explicación, es el proceso regular, pero admite excepciones. La LUC incluso consagra una alternativa de que la justicia de familia pueda decretar una adopción
no necesariamente habiéndose cumplido todo el proceso de selección de las familias o de valoración de las familias que prevé el Código de la Niñez. Y esto no vino con la LUC, esto en realidad venía de antes, porque en última instancia es el juez el que tiene la potestad y el que tiene la posibilidad y el poder jurídico de crear el estado de adopción, es decir, de decretar la adopción. Tengo una duda. Sí. Hablábamos de la tenencia provisoria. ¿Eso no es la familia amigo, que también es un plan del INAU, no? No, por supuesto. Está buena la pregunta. Son cosas bien distintas, pero las dos cosas son muy necesarias. Cuando hablamos del derecho a vivir en familia, y es un tema que lo hemos puesto como aspecto central de la gestión del directorio que yo presido, con las adopciones solo no va a alcanzar para ver si logramos lo que vos decías al comienzo, la mayor desinternación que sea posible. Hoy tenemos niños institucionalizados en Uruguay, niños y adolescentes en el INAU, aproximadamente entre 6 y 7.000. 2.700 viviendo en los hogares, otros 2.000 que están semi-institucionalizados porque no están viviendo en los hogares, pero entran y salen. Y otros 2.000 que viven en familias de acogida. Nosotros queremos que haya más adopciones y queremos que haya más familias de acogida. Porque obviamente, por los números que ya dije, si tenemos 2.700 viviendo en residencias, con 400 que están en condiciones de ser adoptados, no alcanza. No, claro. Aun cuando los diéramos todos en adopción, que va a ser muy difícil, porque esos 400, más de la mitad ya son adolescentes y los que se presentan... Claro, ¿cuál es el promedio de edad de los chicos que hoy, el promedio? O sea, ¿hay más adolescentes, más chicos que crecieron ahí? Te diría, es decir, el tiempo va pasando y los chicos van creciendo. Claro. De manera que de esos 400 hay unos 200 que te diría estamos todavía a tiempo de poder concretar una adopción relativamente rápida. Y hay otros 200 que ya se vuelve bastante más difícil. Porque ya tiene más de 10, de 10 para arriba. ¿Qué características tiene que tener cuando tú decís hay 400 que según la justicia están habilitados para ser adoptados? ¿Qué característica hay que tener para ser habilitado, para ser adoptados entre tantos niños? Ahí hay otro aspecto muy importante, que yo te decía que el proceso de adopción es un proceso complejo, porque ahí ya hay una parte que depende solo de la justicia, no depende de nosotros. Que es, digamos, cuando el juez califica y dice, este niño está en condiciones de ser adoptado o lo declaro adoptable. ¿Por qué razón? Porque el juez llegó a la conclusión, como dice el Código de la Niñez, que no hay más posibilidad de recomponer o salvar el vínculo con la familia de origen. Claro, porque primero si los padres no están, igual entiendo que la justicia busca que vaya con los tíos o con los abuelos, o sea, que esté dentro de su familia. El código manda eso. Claro. El problema es que muchas veces hay situaciones, y eso es un aspecto que tenemos que trabajar mucho con la justicia, donde la situación de hecho es tan clara de que hay una situación de ruptura, de desestructuración familiar, de abandono si se quiere, o un problema muy grave en la familia, de adicciones o de falta de condiciones como para garantizarle a ese niño que pueda vivir lejos de cualquier forma de vulneración de sus derechos. Y la justicia, sin embargo, se demora en la declaración de adoptabilidad. Y esto no es una crítica a los jueces. El problema es que los jueces están sobrecargados de tareas. Tienen plazos, ¿no? Sí. Tienen plazos a veces de 45 días, otras veces de 90 días, según la situación, para declarar la adoptabilidad. Esos plazos en los hechos se superan o no se cumplen, pero no por irresponsabilidad del juez. El problema es que el mismo juez que tiene que declarar la adoptabilidad todos los días tiene que atender situaciones de violencia contra las mujeres, de violencia intrafamiliar, de adicciones. Es decir, tiene que atender tantos asuntos distintos. Está claro, Pablo. Que en los hechos ve sobrepasada su competencia. Me quedan 15 segundos y apelo a tu capacidad de síntesis. Pablo, hablale un mensaje breve a las personas que estén dudando en este momento. Me largo al trámite, me largo a averiguar, hay mucha gente dudando. Hablale, tenés 30 segundos. Hoy hablamos de la capacidad de amor. Todos aquellos que, en todo caso, se sientan convocados o sientan sensibilidad frente a estos temas, al derecho a vivir en familia, o adviertan que pueden hacer algo por acoger en su seno a un niño o a una niña que se encuentra en situación de desamparo, bueno, que piensen muy bien y que lo reflexionen y que piensen no solo en la adopción, que piensen en la adopción como una posibilidad, pero que piensen en el acogimiento familiar como la otra alternativa. Nosotros queremos convertir a este año 2021, capaz que es muy ambicioso lo que voy a decir, pero en el año del derecho a vivir en familia, es decir, en el INAU, un niño o un adolescente que vive en un centro 24 horas tiene todas las garantías de salud, educación, alimentación, cuidados. Ahora, no tiene la posibilidad que da solo la familia de esa diferencia, que es crecer en un seno familiar. Entonces, por eso este año va a haber mucha información. Les voy a pedir otro día que me vuelvan a invitar, porque hay mucho para hablar de todo lo que el INAU va a ofrecer a partir de ahora para que más familias adopten
y para que más familias puedan constituirse en familias de acogida. Pasaron los 15 segundos. Pero ya lo sé. Queda para la próxima. Pablo, muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Pablo Audala, presidente del INAU, muy amable por evacuarnos todas nuestras dudas. Gracias. Muchas gracias.